Bueno, la singularización de la prueba no es una solicitud del presidente de la República de manera expresa, sino una condición que estableció la Corte Constitucional que se tiene que dar en función de que se presentaron un sinfín de pruebas o supuestos elementos probatorios y que posterior al análisis de la Corte Constitucional solo determinaron que uno de todos los elementos que ellos presentaron podía avanzar dentro del proceso del juicio político al presidente de la República. ¿Cuál es el pedido que se les hace? Que singularicen en función de ello, para que no se pierda tiempo en la comisión, no se desvíen por otros caminos que no tienen que ver y sobre todo no se vea alterado el informe final que corresponde a cuál es el elemento probatorio con el cual se estaría sustanciando este juicio político. Lamentablemente, los proponentes del mismo no terminan de entender esto porque quieren que simplemente esto sea una fanesca de hechos versus lo que sucede en la calle, versus lo que ellos consideran y cómo se levantan en la mañana, y en función de todo esto que se constituya un solo elemento probatorio. Nosotros esperamos que hoy en la Comisión de Fiscalización puedan entender quienes son parte de la comisión la importancia de esto, porque al final del día quien va a terminar perjudicado es el propio juicio político per se. ¿Por qué se va a perjudicar? Se perjudica en el punto donde se empiezan a incorporar elementos que la Corte Constitucional desestimó y que además establece que no pueden ser incorporados en el informe final. Porque aquí, si empezamos a hablar de lo que sea, simplemente eso termina siendo una fanesca de informe, que ya hemos visto qué sucede cuando presentan informes así. Recordemos que durante 40 días incluyeron hasta pruebas falsas, tweets que no fueron emitidos, temas que no pudieron constituir, y al final, ¿en qué queda ese informe? Entonces, yo creo que la Asamblea Nacional merece un poco de respeto e institucionalidad y hacemos un llamado a quienes son los proponentes, primero, a que vengan, no que esperen sesionar desde sus casas como lo han solicitado algunos, y segundo, que realmente hagan el proceso de singularización para que este sea un proceso real y que si es el primero en muchos años en este país, realmente quede algo en jurisprudencia y no desde el show político. Nuevamente, aquí bajo el hecho de que esto es político, hay asambleístas que nos han contado que desayunaron en las comisiones. Entonces yo creo que aquí no es el punto importante para los ecuatorianos. Por eso la Asamblea Nacional está tan desgastada, porque pierde el tiempo en cosas que no son las importantes por encima de lo que realmente importa hacia la ciudadanía. Y además hay que dejar claro en eso. Este no es un punto inherente o necesario para la ciudadanía. Quieren conocer cuáles son las respuestas en materia de seguridad, temas de oportunidades, generación de empleo, pero si vemos las convocatorias al Pleno de la Asamblea Nacional, nada de eso tampoco se incorpora dentro de la agenda. Bueno, de uno de los pisos y en el caso particular he solicitado de 4 pisos específicos para conocer quiénes son los que han estado viniendo. Pero no solo en las fechas que ellos necesitan, sino desde el 1 de febrero hasta el momento de la solicitud. ¿Por qué? Porque aquí nos tienen que explicar qué hacían funcionarios del Parlamento andino fines de semana y días laborables en horario laboral en oficinas de la Asamblea Nacional cuando no existía ninguna agenda relacionada al Parlamento andino. Así que en función de ello vamos a conocer eso. Y qué asambleístas además estuvieron visitando las oficinas de cierta vicepresidencia de esta Asamblea Nacional previo a las votaciones que se han hecho en la Asamblea Nacional. Así que nosotros no tenemos ningún miedo a que se conozca la verdad. Préstenos los videos de las cámaras, eso sí, que estén preparados, porque no es que después digan qué video, como se ha hecho ya en temas de justicia. Nosotros consideramos que es una decisión que se apega a lo que varios ciudadanos han solicitado en los procesos de acercamiento del Ejecutivo con la ciudadanía, pero que también el Legislativo lleva adelante. Además, no podemos dejar de lado el que existen bancadas legislativas que han sido proponentes de elementos como este, la bancada del Partido Social Cristiano, con solicitudes del asambleísta Luis Almeida o el propio jefe de bancada Esteban Torres, o incluso de la bancada de UNES en el correísmo, donde también existe hoy en la Comisión de Seguridad un proyecto de ley que se está debatiendo sobre ello. Bueno, hay reformas que ya están establecidas y que se aprobaron en la última reforma que se hizo a varios cuerpos en materia de seguridad, pero aquí también tendremos que hacer en materia de justicia y esperamos que la comisión que preside el asambleísta Alejandro Jaramillo pueda incorporar esto dentro del debate, pero también la extensión en materia de cómo vamos a endurecer las penas para los delincuentes, porque hasta ahora no se ha podido avanzar en ello. Y aquí recordemos que muchos de los elementos delincuenciales que suceden en el país son parte de las vacunas o la extorsión, que es lo que tenemos que enfrentar. Tienen que existir garantías para que se compruebe que el hecho haya ocurrido bajo legítima defensa y no se haya convertido en un hecho como algunos bromean en redes sociales, que simplemente sacó la pistola y pegó el tiro. Esa debe ser la principal garantía para que la ciudadanía entienda que quien porta un arma realmente tiene la capacidad para poder ejercerla y que no es simplemente una decisión como si fuese el viejo oeste. ¿Y eso sería una reforma al COIP? Son reformas que tienen que establecerse el COIP y seguramente reformas en otros cuerpos legales. Gracias.